con el patrocinio de Hola amigos de Telecaribe, yo soy Susi Carbo y nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trendy. En el día de hoy tenemos un tema que por estos días ha estado muy de moda, la violencia de género. Tenemos como invitada a una especialista en derechos humanos, una abogada que nos va a orientar acerca de qué debemos hacer si conocemos uno de estos casos, cómo está en este momento la violencia de género con todo esto que ha tenido que ver con la pandemia. Hacemos una breve presentación de nuestra invitada y ya regresamos con ella. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. Hoy, en Charlas Trendy, tenemos como invitada a la doctora Minelva Flor Simanca Galé, abogada especialista en derechos humanos, magíster en derecho penal con formación y capacitación en sensibilización, prevención y atención a víctimas de violencia basada en género y en temas de feminicidio. Con la doctora Galé haremos un análisis de la situación actual de la violencia de género que durante la pandemia se ha disparado, pero además también les daremos soluciones, donde encontrar respuestas a estas denuncias. Bienvenidos. Ya ustedes escucharon, ella es la doctora Minelva Galé Simanca. Doctora, bienvenida a Charlas Trendy. Vamos a entrar de una en materia. ¿Por qué los recientes informes hablan de que se ha disparado la violencia de género? En este momento, ¿cómo se encuentra la costa atlántica, nuestra región, en cuanto a lo que tiene que ver con los reportes de esta violencia? Las estadísticas de las comisarías de familia, las fiscalías en las unidades especiales, integrales, nos han dado un reporte de información que efectivamente la violencia basada en género en esta época ha aumentado. Esto tiene unas razones específicas a mi humilde consideración y sería por lo siguiente. Vale recordar que la violencia basada en género es aquella fuerza externa que se exterioriza, ya sea de manera psicológica, física, por una persona en contra de otra persona o por un determinado grupo. ¿En razón de qué? Y ahí viene el tema que vale recordar en el día de hoy, en razón de su género. Es un tema de discriminación, es un tema de rechazo ante unos roles que la sociedad ha esquematizado, ha ubicado a ciertas personas en esos espacios. Vamos a ubicarnos en el tema de mujeres, por la violencia de pareja o violencia basada en género entre cónyuges, entre personas que comparten un mismo espacio o tienen una relación continua. Miremos a ver las razones. Indudablemente la pandemia es un tema que nos preocupa a todos, nos afecta, ¿verdad? Nos preocupa, nos llenamos de miedo, de temor. Eso nos carga de ciertas angustias, preocupaciones, incrementa esa sensación de inseguridad. Claro, y donde unas personas que vienen compartiendo y vienen teniendo unos conflictos, el hecho de estar en un mismo espacio, por el hecho de confinamiento obligatorio, el hecho de compartir casi que todas las 24 horas en ese mismo espacio, la violencia se intensifica, aumenta, ¿verdad? Y la víctima de alguna manera se coloca a la merced de ese victimario y se vuelve más vulnerable. Entonces, esa es una de las razones por las que podemos decir hoy en el día que la violencia ha aumentado. Esos espacios de conflicto se han fortalecido y por ende nos arroja un resultado negativo. Como bien detallaba la doctora Galé Simanca, son diferentes tipos de violencia de género, el económico, el psicológico, el físico. Exactamente, ¿cuáles son los que más se han disparado de estos tipos de violencia durante la pandemia, doctora? La violencia física. Ha sido la violencia física. Nosotros hemos hecho un análisis comparativo de la violencia psicológica que veníamos tratando en un comparativo del año pasado, 2019, a este año. Indudablemente la violencia física ha aumentado. ¿Por qué me atrevo a afirmar eso? Porque ahorita actualmente las estadísticas nos arrojan un resultado donde las consultas son más jurídicas que psicológicas.
Siempre que hay una violencia psicológica, que es esa descalificación o ataque o minimización, ridiculización de la víctima por parte de su agresor, pues el primer referente va a ser psicológico. Acá no. Acá lo que hemos visto es que los llamados de atención y las formas de asistencia a las víctimas ha sido de temas eminentemente jurídicos, por denuncias ante la Fiscalía, ante la Comisaría, por reportes a la policía de carácter urgente para primeros auxilios de estas víctimas. Entonces, por eso en el día de hoy podemos afirmar que ha sido la violencia física, lamentablemente. Aclaremos que el programa es acerca de la violencia de género en general, valga la redundancia. Tiene que ver con todo tipo de violencia contra cualquier género. Sin embargo, la balanza tiende a inclinarse más hacia la violencia contra el género femenino. ¿Por qué ocurre esto, doctora? Precisamente la violencia basada en género, en razón de ser mujer, ha sido de manera determinante, destacada, que podemos afirmar en el día de hoy que han sido más víctimas de violencia basada en género que de otros grupos específicos. Las razones: la mujer históricamente ha sido una persona que ha sido sometida por su pareja, han sido desconocidos unos derechos que poco a poco han sido reconocidos y hemos avanzado. Entonces, afortunadamente en Colombia actualmente existe una serie de leyes, una serie de reconocimientos, unos protocolos, unas medidas especiales que tienen unos fines. Uno, erradicar la violencia basada en género, la violencia en razón de la discriminación. Dos, prevención de la violencia en contra de las mujeres. Y la otra muy importante, que es la protección. Proteger a las mujeres víctimas de violencia basada en género. Uno de los eventos que más preocupa a las personas que están padeciendo de la violencia de género es precisamente convivir con el enemigo, como se dice popularmente. ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? ¿Cómo ha sido el día a día de esta convivencia de las personas que están con su agresor? Esa es una de las cosas que más preocupa, claro que sí. Fíjate, en este tipo de relaciones, lo que tú decías, dormir con el enemigo, hay unas rutas especiales que se han activado para esta época. ¿Cuáles serían esas rutas? Nosotros venimos manejando a nivel institucional y a nivel social varias rutas de atención en aras de que se le pueda garantizar a la víctima la protección y la atención, que son dos cosas diferentes. ¿Qué se está haciendo ahora? Las comisarías de familia, la Fiscalía ha activado unas rutas de manera virtual. O sea, hay unas líneas de atención de manera inmediata. En la Fiscalía, el caso de la Fiscalía es el 122, que tú puedes llamar a cualquier momento. El enlace o referente de la policía, el 123. Y en cuanto a las instituciones, hay unos correos y teléfonos habilitados que te dejaré colgado, Susi, para que las víctimas puedan acudir de manera inmediata a esos celulares a cualquier hora. Es decir, ya no estamos trabajando de ese horario de oficina, no, estamos trabajando las 24 horas, precisamente por reconocer que hay una situación especial y que amerita una situación de atención especial. Igual las comisarías también están trabajando las 24 horas, los fines de semana, los festivos, están trabajando de manera especial para poder atender esos casos que en cualquier momento se puedan presentar. Y hay una estrategia muy importante de parte del distrito, de parte de la gobernación, de parte de todas las instituciones que trabajan de manera articulada en esto. Hay unos albergues especiales, hay unas casas, refugios, que en el momento que la víctima pida un auxilio y amerite retirarla de ese espacio de conflicto, de violencia, el Estado se encarga de custodiarla, trasladarla a ella y a sus hijos para protegerla provisionalmente. Tiempo de una pausa aquí en Charlas Trendy. Vamos unos minutos a nuestros mensajes comerciales, pero ya regresamos aquí. Mientras tanto, los dejamos con los resultados de la encuesta de la semana anterior. No se muevan, ya regresamos. En Deli City tenemos picadas y detalles para todas tus ocasiones. Síguenos en nuestras redes. Deli City.
En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Continuamos en Charlas Trendy. Antes de continuar con el tema que nos compete en el día de hoy, queremos compartir con todos ustedes que el próximo mes vamos a celebrar el mes del amor y la amistad, como es tradicional. No queremos pasarlo por alto, queremos sumar alegría, sumar sonrisas. Así que Delicity se ha unido con Charlas Trendy para entregar una ancheta espectacular a nuestros seguidores. ¿Qué deben hacer? Vayan a nuestras redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook de Charlas Trendy. Están las indicaciones para que puedas participar. Por lo pronto regresamos con la doctora Galé. Ella va a continuación a ahondar un poco más en este tema que tiene que ver con la violencia de género. Anteriormente estaba mencionando los canales para poder denunciar qué es lo que pasa realmente cuando una persona se siente atacada, se siente intimidada. Y quisimos consultarle si este tipo de violencia conoce de estrato social. La violencia basada en género no tiene nada que ver con un estrato social. Se puede presentar en un estrato bajo, en un estrato alto. Lo que podemos decir en el día de hoy, los que hacemos seguimiento a esta modalidad, es que hay circunstancias especiales que se pueden dar en un estrato alto que en un estrato bajo. Por ejemplo, recurrente es que en un estrato bajo se llegue inmediatamente a una violencia física, a utilizar armas cortopunzantes. En cambio, a diferencia, en un estrato alto se utilizan otras modalidades, por ejemplo, armas de juego, contratar a otras personas para que de manera probatoria no quede involucrado o quede en evidencia que efectivamente fue el agresor. Sobre todo ahorita mismo está de moda los delitos informáticos, utilizar la red social para injuriar, para calumniar, para intimidar a otro. Entonces lo que cambia es eso, pero la violencia basada en género de verdad no tiene nada que ver, se puede dar en cualquier estrato social. No importa las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones de formación académica, se puede presentar en cualquier parte. Como bien ha detallado la doctora Galé Simanca, ella hace un relato acerca de la situación actual por lo que estamos viviendo la pandemia, pero había muchísimos casos que ya venían en proceso, denuncias que estaban realizadas antes de que esta pandemia, 24 de marzo, nos cayera en Colombia. ¿Qué ha pasado con esos casos? ¿Siguieron su curso? ¿Se detuvieron? En fin, ¿qué pasó con esas denuncias, doctora? Afortunadamente hemos podido lograr seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, lesiones personales, violencia por discriminación, agresiones físicas. Todo este tipo de hechos o conductas conocidos por la Fiscalía y conocidos por las comisarías, realmente la suspensión fueron poquitos días, porque inmediatamente, de manera articulada, trabajamos en aras de llegar a acuerdos. ¿Qué podíamos hacer? Porque es que la violencia sigue, se ha aumentado, entonces el acceso a la justicia no puede parar. Eso es un derecho fundamental y no puede haber ningún desconocimiento. Que hay una situación de pandemia, claro, y debemos guardar unos requisitos de bioseguridad, unas estrategias en aras de protegernos todos, pero la atención debe seguir. ¿Y qué hemos hecho? Estamos trabajando virtualmente. Todas las audiencias se están haciendo virtualmente ante los fiscales de conocimiento, ante los jueces de control de garantía, los jueces de conocimiento. Hemos ido trabajando juiciosamente. Las comisarías también lo están haciendo. Las comisarías se han caracterizado que a pesar de todo esto, ellos siguen trabajando presencialmente. Claro, estableciendo unos requisitos, ¿verdad?, de protocolo de protección, pero esas instituciones siguen trabajando de manera presencial. Se han turnado, se han colocado pues a las especiales,
protecciones especiales y también con nosotros, los referentes, estamos trabajando de manera virtual. Hemos habilitado correos, directorios especiales, hemos habilitado formatos especiales en aras de que la víctima no quede desamparada. Conocidos ya los canales para denuncia, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Hablemos de resultados. ¿Cómo han sido hasta ahora los resultados que han arrojado las denuncias realizadas hasta el momento en la pandemia, doctora? Lo que podemos concluir en el día de hoy, que el acceso, los resultados han sido buenos. La gente ha acudido, se han dado a conocer, ¿verdad?, a través de los medios, los teléfonos, los correos, la forma de acceso de manera inmediata de las víctimas. Y fíjate que los resultados, nosotros en el primer mes de marzo que atendimos, la recurrencia fue poca, muy a pesar que los medios comenzaron a informarnos que la violencia ha aumentado, pero en abril inmediatamente se normalizó el acceso de atención y fíjate, en el mes de mayo se duplicó el acceso de los ciudadanos, de las ciudadanas involucradas en un tema de violencia, se duplicó. Entonces hemos visto que hemos logrado lo que queríamos, es la atención de manera continua a todas estas personas. Ya conocidos estos resultados, ¿hay manera de confiar plenamente en la justicia, doctora? ¿Qué medidas se han tomado hasta la fecha? ¿Han sido efectivas, por ejemplo, las denuncias, las medidas que las autoridades hacen para respaldar a las personas que son agredidas? Los resultados hasta la fecha de hoy han sido muy buenos. La violencia continúa y es un tema complejo y por ahora no va a desaparecer. Uno quisiera, es un ideal, que se erradicara toda forma de discriminación. No es un ideal de una sociedad donde se discrimine en razón de ser mujer, donde ser mujer en una sociedad como la nuestra se convierte en un desafío, no es un ideal. El ideal debe ser de respeto, ¿verdad?, de amor hacia el prójimo, pero aún debemos decir en el día de hoy que seguimos luchando y que faltan muchas cosas por resolver. ¿Hemos avanzado? Por supuesto que sí hemos avanzado. Hemos visto, por ejemplo, que es un buen resultado, que actualmente las mujeres tienen conocimiento de sus derechos y se atreven a denunciar, lo que anteriormente por vergüenza, por miedo, por desconfianza a la justicia no lo hacían. Pero ahora vemos cómo las mujeres se empoderan y se atreven no solamente a denunciar una causa propia, sino una causa ajena, como las organizaciones de mujeres. Mira qué tan bonito ese empoderamiento, ese llamado de atención, esa forma de manifestar ante la sociedad sus reproches, sus reclamos y que han sido bien recibidos, han sido bien atendidos. Sin embargo, aún hay muchos escépticos acerca de la mano fuerte y efectiva de la justicia. Una vez hecha la denuncia, estas personas si son judicializadas, ¿podemos confiar realmente en las medidas que se toman con esos agresores, doctora? Sí, claro que sí. Por supuesto que estas son unas conductas que penalmente se encuentran establecidas en nuestro Código Penal vigente en Colombia y tienen unas sanciones. Las penas van de 4 a 8 años de cárcel y por supuesto que hay sentencias condenatorias de connotación, de conocimiento público, no solamente aquí en Barranquilla, sino a nivel nacional. Entonces hay unos paso a paso en el proceso que hay que cumplir, hay una denuncia, hay una investigación de la Fiscalía, hay unas etapas de juicio y finalmente hay unas sentencias condenatorias, siempre y cuando lo amerite, y ya hay inmediatamente unas órdenes de captura, si no es que la ha habido de manera preliminar, en contra del agresor. Voy a ser insistente en esta pregunta, doctora Minelva, porque además muchísimas personas coinciden en que, por ejemplo, el hecho de que no haya capacidad en las cárceles del país retrasa todas las medidas que tienen que hacerse en contra de las personas que hacen violencia de género. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Sí realmente hay capacidad emocionalmente para que confiemos en esta justicia? Esto es un tema que es general para todo, no solamente por el tema de violencia basada en género. Indudablemente las cárceles en Colombia es un problema grave, es un problema de hacinamiento y que además es muy visible, es muy evidente. Y actualmente cualquier delincuente
Cualquier persona que se ve involucrado en una situación de esta, un juez de control de garantía va a pensar minuciosamente, porque es que el tema de la pandemia indudablemente se convierte en un riesgo actualmente con el hacinamiento de las cárceles. Pero eso no quiere decir que un juez de control de garantía o un fiscal vaya a minimizar su solicitud o un juez su decisión frente a aquel agresor que amerite una reclusión en un centro penitenciario. Nos vamos a nuestro segundo corte a comerciales, pero antes los dejamos con la pregunta de la semana. Usted que está viendo nuestro programa, ¿conoce los canales en donde se puede hacer denuncia de violencia de género? Nuestras redes lo esperan para contestar. Mientras tanto, ya regresamos aquí en un ratito. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. En Deli City tenemos picadas y detalles para todas tus ocasiones. Síguenos en nuestras redes. Deli City. Regresamos a Charlas Trendy con la doctora Minelva Galés Simanca, una persona que ha estado militando al frente del campo de la batalla que se da contra la violencia de género. Doctora, ¿una persona que ha sufrido de violencia de género puede ser sanada? ¿Se cura? Yo diría que sí. Yo diría que sí, pero depende de cada persona. Una de mis propuestas, fíjate que me has hecho una pregunta que a veces pues no me gusta exteriorizar, porque se puede malinterpretar. Una de mis propuestas para erradicar la violencia basada en género es evitar la revictimización. Y una de las formas de evitar la revictimización es que parte de la iniciativa de la misma persona, víctima. Es decir, enajenarse de considerarse víctima. Es una invitación además que hago, en el sentido de que el problema de la violencia basada en género no es tan grave como el reconocimiento y superar la violencia basada en género. Eso sí es lo difícil, porque es que eso tiene unos procesos, porque hay personas que se adaptan al ciclo de violencia de una manera que invisibilizan y naturalizan su propia situación y lo ven como algo normal. Entonces ahí está el problema. No es el golpe pasa, las secuelas pasan, pero el proceso de superar esa violencia basada en género, eso es lo más difícil. Entonces, cuando yo digo evitar la revictimización, es poder despojarnos de esos conceptos, de ver la vida como un nuevo amanecer y una nueva oportunidad. Eso no es fácil, eso es lo más difícil. Entonces, porque es que el agresor se satisface, se llena, se carga cuando ve que tu sonrisa ha sido destruida, cuando te has minimizado, cuando te ha doblegado, cuando te ha sometido. Eso fortalece al victimario. Entonces, una de las mejores herramientas y una de las mejores, estrategias de la víctima hacia el agresor es decirle: no has podido destruirme mi sonrisa y yo soy capaz de hacerlo. Entonces la invitación es a seguir adelante, a despojarnos de esa carga que nos pone en nuestra espalda de que la víctima soy yo y soy revictimizada. No, despojarnos, sonreír y ver a la vida como un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, porque ese es el mejor castigo para un agresor. Decir: es que no pude contigo, a pesar de estar sonriendo, estar feliz. Ese es el peor castigo. Una de las situaciones a las que la víctima se ve enfrentada día a día es que nuestra sociedad carga o protege al agresor
por una gran impunidad. Porque todavía socialmente se desconoce, se descalifica, se minimiza la violencia basada en género. La misma sociedad lo naturaliza, lo acepta, lo ve como un absurdo, como exagerado que unas mujeres puedan denunciar por X situaciones. Eso es lo peor. Y repito, es una invitación que hago a todas las víctimas a seguir sonriendo, a seguir adelante. Y por último, antes de finalizar nuestro programa, doctora, un mensaje dirigido a esas personas que están viendo en este momento nuestro programa, un mensaje para ellos, para que se llenen de valor y denunciar en caso de que no lo hayan hecho, o para vivir el proceso que en este momento estén viviendo con gallardía y afrontarlo con absoluta valentía. Mi primera recomendación es, sobre todo en esta época que nos ha mantenido encerrados en nuestras casas, es hacer un alto en el camino, meditar, pensar todo lo que hemos visto, lo que puede pasar, todos estamos en riesgo. Entonces es un momento de recoger y sentarnos a reflexionar. Y entonces cuando hacemos ese proceso de reflexión, yo los invito a que se atrevan, que hay cosas más importantes, hay cosas más complejas, más difíciles, por ejemplo, un contagio mundial. El mundo está enfermo. Entonces nosotros, si hemos sido capaces de superar esto, ¿por qué no superar ante un conflicto, ante una persona que se ha dedicado parte de su vida a hacernos daño? Pues la invitación es atreverse a denunciar. A la doctora Minelva Galés Simanca, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en Charlas Trendy. A ustedes, recordarles que en nuestras redes tenemos un concurso con un regalo muy especial para el próximo mes que podrán ustedes ser ganadores. Y también que tenemos una cita aquí el próximo miércoles, 10 de la noche, Telecaribe y en Instagram Live. Los esperamos.